Bueno, estábamos hablándoles hace tan solo unos minutos de lo que va a aprobar el Congreso en breve, esa norma para que ningún niño huérfano víctima de la violencia machista se quede con pensión. Antes les dábamos una cifra. En los últimos 5 años, 169 niños huérfanos víctimas de esa violencia machista. Hemos charlado con Sonia, que Sonia había sufrido una mujer maltratada, está con su hija Patricia durante muchos años esos malos tratos de su ex marido ya, que ya ha sido condenado. Y también sus hijos que lo han vivido, como Patricia, que con ella han convivido en ese núcleo familiar donde se estaba produciendo ese maltrato. Nos han explicado su historia y sobre todo evidentemente que ellos dicen sí, esa pensión es necesaria. Conocíamos el caso de Maruja Cuenca, que su hija también fue asesinada y que dice que estaba cobrando esos 120 euros por el cuidado de su nieta. Maruja, hola de nuevo, que estás aquí con nosotros. Y estaba aquí en plató Carolina Álvarez, abogada de familia, experta en acogida de menores, como decíamos. Nosotros estamos dando mucha cifra, Carolina, pero realmente, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es la situación de muchos menores actualmente? Crítica, la situación es crítica. No se puede dar un mensaje optimista porque realmente no lo hay. Lo que ha dicho Maruja es la realidad. Lo que tenemos es familias, pues cuando se produce una muerte por causa de violencia de género, la madre, se quedan los hijos huérfanos y la realidad es que lo normal es que entren en un núcleo familiar distinto, que sean los abuelos o que sea algún tío o algún familiar directo. Eso les hace quedarse con su pensión de orfandad, que todavía en muchas circunstancias tienen que pelearla judicialmente, en unos índices muy pequeños. La cifra que ha dado Maruja 120 euros es la real, porque estamos hablando de que, bueno, hubo una reforma en el 2015 que ya ha ido avanzando muchísimo, pero que solo se aplica para la orfandad a partir del 2015 y que subió de un 20% a un 52% siempre que se les considere en situación de orfandad absoluta. ¿Cuándo es orfandad absoluta? Cuando no pueden la persona que supervive, que en este caso es el padre maltratador, condenado por sentencia firme, no puede acceder a la pensión de viudedad, que esa reforma le prohíbe acceder a la pensión de viudedad. Entonces, ¿qué hacen? Le benefician a los hijos, benefician de alguna manera que puedan llegar a ese 52. Carolina, en el caso de Maruja, que nos decía, mira, por mi nieta 120 euros. ¿Esos 120 euros hasta cuándo los va a cobrar? Pues los va a cobrar hasta que tenga 21 años. 120 euros. O en su defecto, si pasa de los 21 años hasta los 25, mientras sus ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. En el momento en el que lleguen a ese mínimo, que es tan chiquitito, lógicamente la perderían o tuvieran una incapacidad reconocida por sentencia judicial. Lo que sí que estamos hablando es que con esa norma que puede aprobar el Congreso en breve, la verdad es que el mínimo, diríamos, serían 600... Claro, se incrementa del 52% para que pueda llegar hasta un 70%. Esto nos pasa de una franja de muy poquito dinero que hablábamos, con el 20% que había hace unos años, eran 100 y poco euros. A partir del 2015, pues estamos hablando de entre 200 y 300 euros, que ya es una subida considerable, pero que ahora pudiéramos llegar, según la propuesta de la proposición de ley del Partido Socialista, pudieran llegar hasta los 600 euros, que por lo menos estamos casi equiparando, claro, para cada uno de los huérfanos, que no son incompatibles con otras pensiones, como otra de orfandad que tuviesen porque el padre ha fallecido y no tienen derecho a pensión de viudedad. Maruja, yo sé que nos está escuchando con muchísima atención. ¿Qué te parecería si al final esa cuantía, esos 120 euros, fueran más? Hombre, a mí me parecería bien. No, sería para la vida. Ayudar a toda esta gente que están así, estos niños. Porque en el caso ella, claro, a Maruja, tú con 120 euros, ¿para qué te da? O sea, perdóname que sea así tan directa, pero... Pues mira, ¿para qué me da? Para comprarle un par de zapatos. Claro. Porque con 120 euros, ya ve. Y Patricia nos decía, Sonia, ella sí que cobra la pensión de su padre en este caso, ¿no? ¿Cuánto cobra ella? 200 euros. Claro, 200 euros. Eso también le dará para poco, ¿no? Estás estudiando, ¿verdad? Como tuviera que vivir de esos 200 euros, no podría estudiar, no podría hacer nada. Ella y su hermano, cada uno 200, 400, o sea, nada. Claro. Ni para pipas. Claro. Bueno, aquí en mesa yo no sé. Sí, a mí me llama la atención lo que es el caso de Maruja. Es decir, una simple división sale que esta mujer cobra por su nieta 4 euros al día. Es decir, a mí que me explique algún responsable político qué se puede hacer con 4 euros al día, que no te dan ni para comer. Es decir, y luego nos ponemos en el caso del 52%, cobraría 300 euros en el mejor de los casos al día. De nuevo, 10 euros al día.
¿Qué persona hoy en día en España puede sobrevivir por esas cantidades? De verdad, es que es para hacérselo mirar. Claro, está Una claro reflexión que colectiva, ¿eh? Está claro que a la hora de evaluar ese tipo de pensiones no se tienen en cuenta las circunstancias en las que ha fallecido el que causa la pensión. Cuando estamos hablando de un tema de violencia de género, que el padre o madre han fallecido probablemente muy joven, a lo mejor no han tenido el tiempo suficiente de cotización o no han tenido cotización, porque en el caso de muchas mujeres que han sido amas de casa no han cotizado, efectivamente eso tiene que hacerse cargo el Estado de tener una pensión digna para estos niños que se encuentran en estas circunstancias. Bueno, pues ojalá esta tarde en el Congreso se tome esa decisión que nos acercaba Carolina y que al final todos esos niños huérfanos víctimas de esa violencia machista puedan cobrar esos 677 euros. Así a grosso modo hemos sacado el cálculo con Carolina. Así que gracias a Carolina, a Sonia y a Patricia, gracias por acompañarnos. A Maruja, un beso grande, que sabes que nos tienes aquí, Maruja, de verdad. Un beso muy grande y ojalá que esta tarde el Congreso apruebe esa decisión. Ya has visto cómo están las cosas hoy en día. Maruja, 120 euros por su nieta. Un beso grande, Maruja.